tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Salió el sol en la ciudad de Buenos Aires y me dicen que en otros rincones del país también. 15 grados, 5 décimas, mirá. 3 más que en la tarde de ayer. Estamos como queremos. Mi nombre es Analía Argento y estamos con el señor Martín Piqué y el señor Randy Estagnaro haciendo Doble Fondo. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Sí, hay un periodismo que evolucionó y otro que involucionó, pero de eso vamos a hablar otro día, porque hoy les quiero hablar de los números que no le cierran a Javier Milei. Y no es una columna sobre economía, no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, porque me sorprende que en el día de ayer a la noche, desde Presidencia de la Nación, en la cuenta oficial, nos mandan un comunicado donde hablan del acuerdo al que se llegó con 5 gobernadores del norte, el de La Rioja, el de Jujuy, el de Chaco, el de Corrientes, el de Catamarca, no, La Rioja no, perdón, Catamarca, y yo decía, bueno, listo, ya está. Hay acuerdo, hay foto, y de verdad el mensaje es que hubo acuerdo. Prensa de Presidencia dice, el gobierno alcanzó un acuerdo histórico con los gobernadores del norte grande por las zonas cálidas. Y ahí están en la foto Gustavo Valdés, está Carlos Sadir, Leandro Esdero, Gustavo Sáenz de Salta y está Raúl Jalil de Catamarca. Bueno, más o menos los que suelen acompañar al gobierno nacional con sus votos en el Congreso. Pero hoy empiezo a hablar con algunos de los que participaron y, por ejemplo, me dicen desde Corrientes, alguien que tiene que votar en el Congreso en nombre del gobernador o con el gobernador o en representación del gobernador y de los vecinos de los ciudadanos de Corrientes, me dice, no, te voy a pasar, nosotros tenemos un proyecto, Chaco y Corrientes, un proyecto de ley justamente para las zonas cálidas. Le digo, entonces, en el acuerdo, ¿cómo es el acuerdo? ¿Les habilitaron que este proyecto avance en el Congreso? No se habló de eso todavía. ¿Cómo no se habló? Digo, si dicen que hay un acuerdo. Supuestamente a las provincias con temperaturas muy altas en el verano, a determinado segmento social, gente que tenga, no sé, que cobre menos de 2 haberes mínimos, o bueno, el número que pongan, puede tener subsidiado hasta X cantidad de consumo de energía, ¿no? A cambio de los votos de esas provincias en contra para dar de baja la ley de zonas frías, que es la que beneficia al total de los habitantes de las zonas delimitadas como zonas frías. Me dicen, no, todavía falta un montón, no hay un acuerdo de tal magnitud, me dicen. Bueno. Y después pienso en el PRO, ¿no? Que la semana pasada se sentaron a hablar el PRO y la Libertad Avanza en Casa Rosada con Diego Santilli, hablaron Mauricio Macri, Karina Milei. Y hoy sale Martín Werling, que es senador nacional por Misiones, que siempre vota con el gobierno nacional y que está representando al PRO de Misiones, pero también a Mauricio Macri en el Congreso, que es el jefe del pequeñísimo bloque que tiene el PRO en el Senado. Y dice Werling, está complicada la calle. O sea, lo que decimos cualquiera de nosotros. Y después se empieza a relativizar los acuerdos, bueno, hay que ver. Empieza a decir que el PRO está a favor de las PASO, que se necesitan las PASO. Así que ahí ya tenemos Corrientes, después tenemos al PRO de Misiones. Y después habló Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, que está en la foto de ayer. Y dice, los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente. Y habla del deterioro del empleo, de la alta morosidad que hay, de la caída del consumo, de que los gobernadores se están haciendo cargo de la salud, de la educación y que entonces tienen que ver cosas porque están discutiendo también el impuesto a los combustibles líquidos y otras cosas más. Yo digo, pero caramba, ¿y los acuerdos? ¿Dónde están los acuerdos? Y claro, ahí algunos empiezan a decir, ojo, que en el Senado, por ejemplo, para poder sacar leyes, el gobierno decía que tenía 44 senadores, entre la Libertad Avanza, el PRO, radicales y provinciales. Ya en la última semana, en la última sesión, no tuvieron esos 44. Entonces, ¿qué dicen algunos? Y estoy hablando de los dialoguistas. Dicen, lo decía Martín Werling del PRO,
La Libertad Avanza en el Senado tiene 21. Para abrir una sesión, para sentarse, que diga Victoria Villarruel hay quórum, empieza la sesión, necesitan 37. Y para votar, si están todos, también. Supongamos que una ley salga que no necesite una mayoría plena, o sea, no de todo el cuerpo, sino que necesite solo de los presentes. Más o menos el número anda por ahí. Si es el pleno, son 37, y si faltó alguno, pueden ser 36, 35, pero la Libertad Avanza tiene 21. Y los aliados le están diciendo que está complicada la calle, que los tiempos de Milei no son los de la gente, que hay caída de empleo, de consumo. Todo lo que nosotros decimos acá lo está diciendo todo el mundo. Entonces, se le complica a Javier Milei, se le complican los números en el Congreso para la eliminación de las PASO, aunque muchos gobernadores no quieren la PASO, porque otra vez, y esto no es la primera vez que pasa, dicen hay un acuerdo y los aliados dicen no, pará, faltan un montón de cosas a arreglar. Las rutas, la obra pública. Bueno, vamos a ver si, como denuncia Marcela Pagano, aparece la billetera o no. Hoy a esta hora, 16:10, en la República Argentina, de este miércoles 19 de agosto, los números para Javier Milei, para Karina Milei, para la Libertad Avanza, están complicados. No lo digo yo, lo dicen sus aliados, los amigos, los dialoguistas, los que hasta ahora, en 2 años y medio, le permitieron gobernar. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Y acá estamos. Algunos dicen que siempre traen la camiseta de Boca. Yo no sé, capaz que es la primera vez que veo, ¿no? Lennon, sí, mira, debe ser el 4-0, ¿no? Sí, la verdad, un orgullo de este equipo ampliado. El número de WhatsApp, pueden escribir los de Boca, pueden escribir los de River o los de terceras posiciones. Los de Chacarita no, Chacarita no. ¿Por qué no? Castigados. Pero él tiene en la casa, tiene 2 de Independiente. Sí. Eso es cierto. ¿Viste? ¿Y tu señora de qué es? River. River. Vos sabés la fama que tiene la barra de Chacarita, ¿no? Sí. Todas habladurías. Habladurías, diría Carlos Pagni. Sí, yo tenía 2 amigos de Chacarita. ¿Tenías porque fallecieron? Uno falleció, y el otro está. Perdón, el otro. No, un sí, chiste uno sí. totalmente desubicado. No, pero cuando dije tenía, dije no, uno tenía y el otro sigo teniendo. Claro, perdón. El otro es Horacio Ricci, que es editor de economía de Sí, Clarín. claro, el Es colega. hincha de Chacarita. Ah, mira. Sí. Horacio. Y yo no me olvido porque me acuerdo un año que ascendieron. Que debe haber Ascendimos sido, varias veces, pero más o ascendimos. menos por el 2000, 2001. Le dicen por ahí. ascensor. 99. Ah, 99, bueno, por ahí, Y luego ¿viste? 2004. No escucharon el Claro. chiste, ¿no? Que les Porque dicen se me ascensor. confunde porque una vez Suben y ascendió bajan. Chacarita y después después salió campeón Racing, que también tengo 2001. claro. 2001. Sí, eso, Antes del estallido. claro. Claro, En el mes, después de eso. Que cayó muchos todo. dicen cuando Racing sale campeón, prepárense porque algo va a pasar en el país, ¿no? Bueno, unos amigos míos los cargábamos porque se casaron a principios del 2002 Sí. y entonces decíamos que era porque que él le había prometido y si sale campeón Racing nos casamos y salió campeón Racing y se casaron. Ah, mira. Pero no, ya Cumplió. estaban repartiendo Claro, las él le tiró invitaciones tipo, antes. no va a salir campeón, no le tenía fe. No, se quería casar en siguen serio. casados, así que... Pero el día que salga campeón Racing. Sí. Sí. No, y en lugar de Carnaval Carioca, entraron todos los hinchas de Racing, de la familia, Sí. los que siempre fueron de hinchas de Racing y los que se hicieron porque hay gente que te la milita tanto que da vuelta. Ah, mira. ¿Viste que dicen que el cuadro es lo No. único que se cambia? Bueno. Y entraron como si fuera una barra, todos Qué como entrando a la desagradable. cancha, pero Es un repartían. matrimonio, no confundamos las cosas. Claro. Y después repartían, en lugar de las cosas del Carnaval Carioca, por ejemplo, a mí había 2 gorritos de Independiente, uno para mí y otro para un amigo del novio. Mira. Éramos los únicos 2 gorritos de Independiente. En un ambiente de racinguistas. Y mucho Racing había. Alguna cargada No, pero subida había de tono Boca, habrá habido. River. Y por las dudas, no le íbamos a arruinar el casamiento. Además, eran más ellos ahí. Claro, hay que tener Sí, cuidado. sí. Hay que Estabas tener de cuidado. muy visitante.
Claro. Nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Bueno, hoy es un día, decíamos que uno no puede decir que hay un tema que todos estemos hablando de eso, aunque sigue el escándalo de Fernando Cerimedo. ¿Cómo se despegan todos, no? El gobierno dice, no tenemos nada que ver. Vendió su parte de la derecha a diario. Sí, sobre Cerimedo no hay dudas. Hay sí algunas hipótesis como lo que charlábamos ayer, que era un hecho extraño, ¿no? De una mujer que casi a quemarropa es agredida para ser asesinada con balas de un arma muy potente como es una 9 milímetros. Bueno, en los medios bolivianos hay hipótesis de todo tipo. Es un episodio muy oscuro, muy raro. Sí. Muy raro. Yo quiero abrir un poquito el paraguas en nombre de Doble Fondo para decir eso, que es un episodio oscuro y raro. Sí, hay mucha gente ya poniendo... Sí. Yo trabajé mucho tiempo con Chiche Helblum y siempre que pasan estas cosas, digo, Chiche diría, acá hay algo raro, ¿viste? Sí. Porque hay que animarse también, porque es un intento o de asesinato. Cuando hay una víctima y es una mujer, fue un intento de femicidio. Y es difícil. Claro, primero que tenés que... Pero es raro. Hay mucha cosa. Ayer Daniel Ramírez, el colega boliviano, dijo eso. Esto es una situación medio extraña. Claro. Lo repitió. En el sentido de que no solamente por la conjugación de la situación económica más general, sino en particular por el rol de Cerimedo en el gobierno, que nunca está claro. Y por lo tanto, siempre está el olor a un ajuste de cuentas. Bueno, y además que por ahí pensás, hay que ver de dónde viene el ajuste también. Claro. Porque tiene muchos... tiene... Dicen que la mujer estaba en la CIA, dice mucha gente. Tiene esta supuesta doble vida. La mujer argentina. La mujer argentina. La ex funcionaria de Andis. Bueno, está el tema de Andis, que el gobierno acá dicen que le echan la culpa de las revelaciones. Después tenés que él estuvo en varios países, Brasil, Bolivia, Argentina. A mí un periodista boliviano me dijo que el presidente de Bolivia compró el personaje Cerimedo porque le dijeron ese le abre puertas con Marco Rubio. Bueno, que es el secretario de Estado de Donald Trump, el canciller de Trump. Después tenés el presidente de Bolivia que se lleva mal con su vice, cosa que acá nos pasa también seguido. Y ayer el vicepresidente salió a decir, bueno. Entonces, viste que vos decís, ¿de dónde vino la bala? ¿Quién contrató a los muchachos que ¿Quién contrató a los muchachos? Claro. O qué estaba pasando entre él y ella. A veces o uno descubrió una cosa del otro. No sé. Y además yo lo que no sabía, la citaron a ella en ese lugar. Parece. Sí. La citaron porque le habían dicho que le iban a pasar información exclusiva que podía comprometerlo a Evo Morales. Tal cual. Claro. Y ella había participado del MAS, del Movimiento del Socialismo, muy cerca de Evo Morales, incluso había llegado a ser candidata y después se pasó al digamos, más puro... el camachismo. Claro, el camachismo, que es la derecha más dura y más anti-Evo de Bolivia. O sea, bastante saltimbanquis en lo político. Claro. Y después, bueno, la citaron ahí, entonces ella dijo... fue como una trampa, me mandaron a este hotel 5 estrellas de Santa Cruz de la Sierra y ahí aparecieron los dos supuestos repartidores. Ella habla con Cerimedo mientras está esperando a la supuesta cita. Eso que se ve, está hablando con él. Y le dice, che, acá no viene nadie, me voy. Y Cerimedo, ella dice que Cerimedo le contesta, no, quédate que ya están por llegar. Bueno, y llegan los sicarios. Hoy van a abrir el celular de él. Ok. Así que hay que ver qué pasa. Lo otro que algunos dicen... Otra que la caja de Pandora, claro, ¿no? Lo otro que dicen, che, pero está... la citan en un hotel 5 estrellas abajo de ella estaba esperando abajo de la cámara. Y lo que decían ustedes ayer, que la atacan con una pistola 9 milímetros a 2 metros, los disparos salen, no es que no salen, porque, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner el disparo no salió, bueno, todo lo que ya sabemos, pero acá los disparos salen y le erran, entonces eso, o la quisieron asustar o no la quisieron matar, ¿no? O son no. sicarios con poca puntería. Claro, de poco, no sé. O pasó algo, por ahí apareció alguien y entonces tiraron así nomás y corrieron. ¿Ningún tiro le dio? Creo que un par, ¿no? No sé. No lo tengo del todo claro. A mí también, y esto es muy incómodo y quizás hasta políticamente no conveniente, pero yo quiero decir, me llama la atención el episodio traumático que atravesó y la cantidad de entrevistas que dio. Bueno, algunos dicen que tiene miedo. Sí, puede ser. Que la maten, ¿no? Claro. O no. Sí, yo la escuché hoy en una radio colega donde contaba la custodia que tiene y
de alguna manera cuestionaba, decía que tenía poca custodia para lo que ella denunció, etc. Claro. 16 y 19 en la República Argentina, nuestra línea WhatsApp 11 22 34 96 72. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Café de los Patriotas. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
quedamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Bueno, 16:25, estamos hablando de los colectivos que cambian el recorrido, estamos hablando de los temas de tránsito. Hoy hubo una marcha de cartoneros porque quieren cambiar el reciclado en la ciudad de Buenos Aires. Fue en Almagro, muchos trabajadores, muchos recicladores urbanos. Y bueno, ahí estuvo la protesta. Y lo que no hablamos de la SUBE, ni lo que cuesta el subte, ni nada de eso. Viste que como la pasás, por ahí te das cuenta cuando la vas a cargar nomás. Y además, como podés pagar, tenés la opción de pagar con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, tampoco a veces perdés un poco la noción de lo que estás pagando. No te das cuenta. Y cuando te llega el resumen a fin de mes y empezás a sumar toda la cantidad de veces que pagaste con la tarjeta, te querés pegar un tiro. Claro. Es muchísimo Bueno, dinero. no le digas porque estamos en una situación compleja de esa cuestión. Sí, también. Sí. Pero sí, hoy una de mis hijas me decía, me dice, no, ma, pero claro, ella pensó que le cobraban todo al 100%. Le digo, no, fíjate, porque vos arrancás los viajes en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros discriminamos a los bonaerenses nomás. Les quitamos el subsidio de la SUBE. Vos, si te tomás 2 cosas acá. Claro, sí, O sea, me tomo sí, 2 cosas. Vos te tomás 2 cosas. ¿Qué haces? 2 Tren de y ida colectivo. y 2 de vuelta. Vos haces Tren y tren y colectivo. colectivo. Entonces Sí. el colectivo de acá lo pagas al 100. Sí, no tenés más el 50 Claro. que se de alguna manera aplicaba para los que hacían combinación. Pero si nosotros, o vos Que mismo... somos porteños de ley. Es claro, por supuesto, somos de bien. No, o vos mismo, si te tomaras 2 colectivos. Martín, al Acá. regreso tiene el descuento. Al regreso tiene el descuento Al en el regreso tren. tiene el descuento. Claro. Pero a la ida no lo tiene. Claro. O sea, Cava discrimina a los que vienen, Claro. No pero te vayas a quedar aquí. Pero provincia recibe con los brazos abiertos A los que van. A los que van. Que pueden Sí. ser de allá o no. o no, Sí. no ¿O se no? sabe. Nadie pregunta. Ayer entrevistaba, salió Leandro Luzqui, un compañero mío que sale con el móvil a la noche, fue a 11. A preguntarle a la gente, porque por esto de que bajó la cantidad de viajeros De viajes, sí. en los días de 20%. semana, 20%. Y sí, una señora dijo, bueno, yo por suerte no vengo tanto, otro dice, sí, trato de venirme. Y una chica dice, sí, yo no me anoté en una materia, este cuatrimestre curso una materia menos para venir un día menos a Capital. Ahí me Claro. agarró una cosa y dice, Claro. ¿y qué estudias? Medicina, y no voy a cursar genética este cuatrimestre porque tendría que venir un día más a Capital. Y no me da el presupuesto. Esa era la Es conclusión. tremendo. Sí. Tremendo, una piba que quiere estudiar, que hace el esfuerzo, que una carrera difícil. El transporte se ha convertido en uno de los gastos más importantes de las familias en Claro. este momento, por la suba que tuvo. Más que la energía, que entre gas y luz son una cifra muy importante, pero en una familia Es que de última haces la gran Ravier, te pones 5 pullovers o te... gestionás eso, pero viajar tenés que viajar. Pero viajar, ¿cómo se? No te puedes venir del conurbano Caminando. Mira, en la hiperinflación de Alfonsín yo llegué a Buenos Aires a estudiar en el 88. ¿Caminando? No. No, vine en micro. Y mi hermano estaba estudiando en Córdoba. Entonces él me contaba que caminaba
30 cuadras a la facultad. Y yo me tenía que tomar 2 colectivos desde Parque Centenario hasta la estación Drago, donde cursaba el CBC. Y entonces dije, voy a hacer lo mismo que mi hermano. Allá cerquita de la ex ESMA. Claro. Y yo Núñez. salgo de Parque Centenario, de enfrente del Hospital Es de una Lan. distancia, ¿eh? Llegué creo que hasta Álvarez Tomás. Y no dijiste, daba más. Acá paró. Un día dije, no puedo. O sea, no se puede. Es mucha distancia. Esa estás dentro de Capital, pero son, no sé, 45 cuadras, 50 cuadras. Y fácil. todavía me faltaban otras 40. Y- Dije, no se puede. Y es lo que vos decís. No puedes venir de Hurlingham, Ituzaingó, Morón, qué sé yo. Podés optar por el sistema de transporte. El tren es más barato que el colectivo y en Capital no tomar el subte, tomar un colectivo, que sale casi Eso la mitad sí. del precio. Después Pero lo que no más hay, que eso. proliferaron mucho en el Gran Buenos Aires, en Segundo Cordón, por ejemplo, guarderías de bicicleta Ah, sí, esa es cerca buena. de las estaciones de tren. Entonces vas con la bici, Claro. te ahorras el colectivo, digamos, urbano del municipio en el cual vivís y te tomás el tren. Entonces tenés solo un tren por día. ¿Y esas en provincia decís? Sí, sí. Ah, Sí, está ahí bueno eso. conozco. Sí, el tema es, depende en qué lugar vivís, por la situación de seguridad. Claro. No es que la bici sea tan deseada, porque lo que en general se quiere robar de ese tipo de hechos son las motitos. Claro. Pero también hay para dejar el ciclomotor, Claro. por ejemplo. Sí, no te En conviene. en esas guarderías. Claro, no te conviene en los garages porque te deben cobrar. No lo mismo que un auto, No, pero no, igual sí. ya te sale, pagás el Yo, pasaje. Las guarderías que conozco es muy, pero muy Claro. barato. Muy barato. Y después, por una cuestión de tiempos y costos, también conozco mucha gente que hace, por ejemplo, suponete, desde Chacarita, desde algún lugar, te vas hasta la estación de subte caminando. Te haces el subte B hasta el centro a hacer combinación para tomarte después el subte A para ir a Flores. Ah. O sea, te vas al centro Es una vuelta al mundo. y sí, hay gente, Y mucha gente hay, que lo hace. hay trucos así. Por ejemplo, en la Sí. estación Caballito del tren Sarmiento no hay tanto control de evasión. El guarda que está al lado del molinete y a veces la puerta está abierta, podés subir si te tomás el tren para ir a 11, de Caballito a 11. Ajá. Entonces mucha gente se sube al tren como si fuera a hacer solo una estación, pero en realidad se queda en 11 para volver. Para Ah. sentarse, algunos para sentarse, ir Claro. sentados en hora pico, y otros para no pagar el O sea, boleto. vas al revés y volvés. Vas al revés, no te controlan la sube, o sea, no te descuentan. Y cuando te bajás no tenés que... Sí, puede ser que, no sé cómo funciona. Porque hay lugares donde hay molinete para Sí. que no podés salir. En las terminales, en 11, Constitución y Retiro, está la claro. línea de molinetes que Claro. o la saltás o pasás por abajo. Claro, pero- no, sí, sí. Y después hay mucha gente haciendo malabares con los distintos métodos que tenés para bajar costos. Con la tarjeta de la aplicación, con... Cayeron mucho las ofertas, yo las aprovechaba cayeron. Ah, ¿sí? muchísimo en su momento cuando había de distintas Sí. billeteras virtuales, Sí. etcétera, y de bancos. Pero en el último tiempo solamente hay de un banco en particular, lo que pude averiguar, y de una billetera virtual también, y no era por todos los pasajes, era muy acotado. Pero Claro. de todas maneras se achicó muchísimo. Se achicó. Bueno, igual lo que se puede aprovechar, viste, como las compras, yo me fijo, entro a la Sí. web, porque a veces me olvido, y además a veces las cambian de un mes a otro. Entonces vos estás esperando que sea jueves y te enterás que fue el miércoles. Entonces hay que mirar. Y después hay que mirar que a veces no te entran los productos de promo del supermercado. Y después hay lugares donde sí te suman las promos. Entonces hay que hacer toda esa ingeniería. Y también hay otros donde solamente es vía digital y la promo no es si vas Claro. físicamente. Hay que También. mirarlo, hay que mirar la letra mirar. chica. Camine, señora, camine. Hemos vuelto a eso. Sí, señora. Y sí, hemos vuelto a eso. Nuestra línea de WhatsApp, si tenés algún truco para ahorrar en lo que sea, 11 22 34 96 72. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Bueno, y nos vamos al Congreso de la Nación. Vamos a hablar con el diputado Pablo Todero, es diputado de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén. Venimos hablando hace mucho tiempo del endeudamiento y hay muchos proyectos en el Congreso para tratar de ayudar a aquellos argentinos que están sobreendeudados y en muchos casos por
por pagar el supermercado, ¿no? Recién estábamos hablando de los malabares que hace la gente. Diputado Todero, ¿cómo le va a Analía Argento y el equipo de Doble Fondo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todo el equipo, a vos, Analía, y por supuesto a la audiencia. Bueno, hay muchos proyectos en el Congreso, pero uno piensa, ¿no? El presidente de la Nación el otro día decía, ya, vos no te ponen la pistola en la cabeza para endeudarte, entonces ¿por qué vamos a tener que pagarte, financiarte tu endeudamiento? ¿No? Entonces ya ahí parece que el oficialismo, ahí se cortó, parece, ¿no? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí estamos, ahí están los chicos del equipo de producción retomando la comunicación. El famoso acuerdo entre privados, ¿no? Pero lo que dice el gobierno para tratar de decir que, bueno, hay que responsabilizarse, si no tenés educación financiera, hacete cargo. Claro, también. Son los planteos que está haciendo, pero me da la sensación cómo va creciendo un tema. Hace un año no éramos muchos, no me quiero dar dique, pero en mi caso yo venía en los lugares en los que... También, pero en los lugares en los que yo me muevo decía, la agenda va a empezar a tener un espacio enorme para esto que angustia a las familias, va a ser cada vez más importante el tema del endeudamiento porque no había salida. Claro. Y bueno, cada vez es más claro que es una de las principales preocupaciones de los argentinos y las argentinas. Ahí está otra vez Pablo Todero, diputado nacional por Unión por la Patria, provincia de Neuquén. Diputado, le decía que no parece ser el oficialismo estar dispuesto a consensuar algún proyecto de ley o alguna forma de ayuda a los que están endeudados, ¿no? No, porque es un problema de los privados, según el ministro y el presidente. Directamente ni lo hablan, no se les cruza por la cabeza. No se les cruza por la cabeza de que la situación que están teniendo hoy la gran mayoría de los argentinos y argentinas son causadas por las políticas que lleva adelante este gobierno. Esa situación no la ven, porque se habla del 50% de la población con deudas en tarjeta de crédito, billeteras virtuales. Eso es lo que está registrado. Claro. Pero en los barrios, en sectores de menores recursos, también están endeudados. Y muchas veces con el tranza de la esquina, con un prestamista. Sí, algo que... Con situaciones gravísimas que están pasando, porque desde situaciones en las cuales los aprietes en el barrio, baleadas de las casas, las mil y una cosas que están pasando en la Argentina profunda, ¿no? Sí, y están los que venden los paquetes de deuda a estudios de abogados que después también van, ¿no? Hacen de eso un negocio y cada vez las tasas son más altas. Lo que pasa es que una cosa es hay endeudamiento registrado y endeudamiento no registrado, ¿no? Porque también el que no tiene empleo en blanco, hay un montón de situaciones de informalidad que la gente entonces tiene que recurrir a alguien fuera del sistema. Pero además, porque algunos pueden decir, bueno, pero la tarjeta de crédito, yo tengo deuda, pero el mes que viene vamos pagando. Sí, pero el tema es la morosidad, que lo que subió también es la morosidad. Es el endeudamiento y la morosidad, son dos cosas. Que son los 3 meses de impagos, ¿no? Claro. Formalmente en el sistema financiero se considera morosidad cuando acumulas 90 días. Sí, o los pagos mínimos. Sí, sí. Claro. Que hace que acumulen intereses todos los meses. Y hay una treintena de proyectos, ¿no?, en el Congreso de la Nación. ¿Crees que puede haber alguna posibilidad? Porque hubo proyectos, no sé, discapacidad, Algarrahan, universidades, el otro día en el Senado con ley de tierras, donde y el manejo del fuego, donde la oposición se puso de acuerdo y le puso un freno a Javier Milei. Después Milei hace lo que quiere, ¿no? Pero ¿cree que puede haber algo, que puede salir algo? ¿Hay conversaciones como para que esto suceda? Continuamente hay conversaciones. Nosotros tenemos muy bien claro que cualquier proyecto de ley, cualquier situación que llevamos al Congreso, tenemos que tener diálogo e intentar poder plasmarlos en una ley, en una sanción. Tiene que ser con acuerdo con otros sectores y lo intentamos continuamente. Luego cuesta bastante a partir de
de esta composición ha costado bastante poder llegar a esos acuerdos. Por ahí estamos viendo que obviamente esta situación cada día se agrava más, la situación del empleo cada día se agrava más, no solo el endeudamiento, sino ya las situaciones que están viviendo las familias con los alquileres impagables, las situaciones que se están viviendo en el día a día, hacen que algunos que estaban continuamente acompañando al gobierno nacional, hoy puedan estar dudando. Todero, Estañaro lo saluda, buenas tardes. Todavía no logramos que se definan del todo, ¿no? Justamente le quería preguntar sobre esto que acaba de decir, de que se definan del todo. Los proyectos de ley que están en el Congreso, en general, lo que tratan es, trabajan sobre lo que sería o bien las tasas de interés o bien los plazos, o ambas cosas al mismo tiempo, pero en general sobre el sistema bancario, o sea, sobre las deudas que tienen las familias con bancos. ¿Es posible llevar esto a la fintech, a las billeteras virtuales? Yo creo que sí. Y de hecho nosotros hay proyectos que también lo están tratando de regular. Hay uno creo que de Sabrina Selva y uno de... no quiero hacer en el aire, pero hay unos proyectos... Juliano creo que tiene, Pablo Juliano, ¿puede ser? Juliano, sí. Pablo Juliano también, que hablan puntualmente también de las billeteras virtuales. ¿Y hay masa crítica en este momento como para tratar estos temas y dar un proyecto común? La masa crítica que tenemos que juntar es 129 en una sesión para obligar a las comisiones a tratar los temas, porque estos temas normalmente los derivan, estos y todos los temas en general, a comisiones en las cuales tiene la presidencia la Libertad Avanza, sí. O algún aliado muy cercano a ellos, del PRO, y la situación es que los presidentes de esas comisiones no los ponen en tratamiento directamente. Quien define la agenda a tratarse en las comisiones son los presidentes de las comisiones. Bueno, esto nos pasaba con la Comisión de Presupuesto en la conformación anterior, cuando estaba expert en presupuesto, y teníamos que por Cámara, con más de 129 votos, obligar a la Comisión a tratar los temas. Bueno, hoy... tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Lo cierto es que cuando uno empieza a contar los votos, no siempre aparecen esos 129. Diputado Martín Piqué lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Martín? En Brasil hay una experiencia, en el gobierno de Lula sacaron un programa de alivio para las deudas de las familias más vulnerables que se llama Desenrola Brasil, en el gobierno del PT con sus aliados, pero tiene un criterio también restrictivo en un aspecto, que es no se puede, las personas que reciben ese beneficio, ese alivio de parte del Estado, digamos, utilizar sus cuentas o ingresar en plataformas de juego. Y dicen los que están estudiando estos casos, sobre todo, bueno, en algún tipo de endeudamiento, que está asociado también al juego compulsivo, que es una epidemia muy dura de esta etapa. ¿Se puede prever en estos proyectos que haya algún grado de control del padrón de endeudados que piden alivios y al mismo tiempo que no, por ejemplo, que no vuelvan a endeudarse, o que también con las plataformas de juego que no vuelvan a jugar? ¿Cómo ve ese tema? Se puede, por supuesto que se puede hacer. ¿Se debería hacer? Digo, se debería hacer. Se debería hacer. No hay duda de eso. Sobre todo con aquellos que claramente han expresado su voluntad de no de decir que tienen un problema, una adicción con el juego y no y que no lo pueden controlar y no quieren seguir jugando. En ese momento esas personas ya están expresando su voluntad de que, de que esto sea así.
tanto como para entrar a un casino o para las casas. Perdón, diputado, las Sí. casas de apuestas deportivas son los principales sponsors, por ejemplo, para dar un ejemplo, Boca y River en su camiseta tienen a esas casas de apuestas deportivas. Hay, me parece, una complicidad de una parte muy importante de la dirigencia política con esta situación. En otros países está mucho más regulado. Se vio en el Mundial, las propagandas, las publicidades. Más allá de que se dice que los menores no van a poder... Sí, dice, si sos menor no juegues. Sí. ¿No sería hora de, por ejemplo, prohibir la publicidad de casas de apuestas No sé. deportivas? No sé hasta dónde se puede o no. No te quiero decir algo que no lo estudié. Claro. Estamos hablando... Te soy sincero. Yo he trabajado de la prohibición de fumar cuando no estaba en ningún lugar del país. Uno de los primeros lugares fue en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén capital, que se prohibió fumar dentro de lugares cerrados. Bueno, digo, he trabajado en cuestiones así. Tendría que ponerme a estudiarlo. Si se puede prohibir. Claro. A ver, se prohibió la publicidad de cigarrillos en la vía pública, situaciones como esas, o de publicidades de aventura o deportivas. Bueno, claro. Habría que buscar el antecedente de eso. Sí, estamos hablando con el diputado Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria de Neuquén. Ustedes, por supuesto, son oposición en la provincia de Neuquén, donde gobierna Rolando Figueroa, con una alianza, viene del MPN y tiene una alianza amplia, donde también hay peronistas, ¿no? Hoy hubo dos noticias en Neuquén. Una, el anuncio del gobernador Figueroa para justamente créditos blandos para pagar deudas, ¿no? Con lo cual otro gobernador, como recién decíamos de Gustavo Sáenz y otros muchos gobernadores, bueno, Axel Kicillof ni hablar, que hablan y dan cuenta de que la gente, saben que la gente está endeudada y que no puede más. Y la otra también es la decisión de Rolando Figueroa de acompañar en el Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué opinión tiene de estos temas? Bien, primero, esta decisión que tomó hoy, o la ha expresado hoy el gobernador de acompañar a los empleados públicos de la provincia de Neuquén con el tema de deudas, porque lo haría a través del Banco Provincia, con quienes tienen cuenta acreditación de sueldos en el Banco Provincia de Neuquén, con lo cual eso sería un 99% de los empleados públicos de la provincia de Neuquén, no el resto de la población de Neuquén. Claro. Luego tiene una tasa de interés, por supuesto, menor, que por lo que están diciendo, porque no hay proyecto todavía presentado. Digo, por lo que se comentó, la tasa de interés muy por encima de lo que es los sueldos, no en la provincia de Neuquén, porque van con el IPC, los del Estado, van con el IPC, con lo cual podrían cubrir esa tasa de interés, pero no así, por ejemplo, un jubilado que cobran del Banco Provincial de Neuquén. Diputado, ¿está con altavoz? ¿Está con altavoz? Porque se nos va un poquito. No, para nada. Ahí está, ahí se escuchaba mejor. Digo, ahí está. la situación es de un crédito para los empleados públicos, en su gran mayoría, de la provincia de Neuquén, para cubrir deudas que obviamente están, como dijo el ministro Caputo, con tasas usureras de distintos bancos, billeteras virtuales, bueno, poder cubrir eso con una menor tasa. Bueno, nosotros ya hemos presentado, a partir de presentación que hizo el diputado provincial Darío Martínez, proyectos en la legislatura de Neuquén para, en general, de la población de la provincia de Neuquén, porque esto que se le dice a billeteras virtuales, que están cobrando el 300, 400, 500, 600%, los invita a participar bajándole el 50% de los ingresos brutos sobre los intereses, que la verdad que lo que le estaría bajando es un 2% sobre el ingreso bruto sobre los intereses. No creo que
quieran meterse en una cosa del 35% de tasa cuando están cobrando el 300, 400, 500%. Es más una cuestión de declarativa que hace el gobernador que el efecto que puede llegar a tener. No obstante, veremos cuando se presente la ley y que lo presenta. Claro. Para quienes acreditan sueldo. Claro, quien acredite sueldo y que, claro, pero todo lo demás que hablábamos, la informalidad y demás, queda afuera, ¿no? Y sobre... Personas que están en otro sistema, en otro banco, en otro... Claro. Ah, en otro banco tampoco. Claro, tampoco. Ahí se nos va un poquito la señal, no sé si estamos en algún lugar con... A ver. Ah, sí, no sé, debe haber un inhibidor de señal o algo. Seguramente, porque sí. estoy ya media cuadra del Congreso. Claro. Y lo del... Bueno, después otro día vamos, cuando empiecen a tratar en el Congreso el tema del Banco Central de la República Argentina, lo llamamos y vemos a ver cómo está ese tema, ¿no? Porque también... Sí, lo va a acompañar el gobernador, ¿eh? Lo va a acompañar como acompaña el 99% claro. de los proyectos y cosas que ha presentado este gobierno. Claro. No ha sido más que un trapo de piso más de lo que tiene el gobierno nacional. Bueno, quedó que lo ahí entendimos clarito, ¿eh? Eso fue claro. Se iba un poquito la señal, pero Sí, quedó clarísimo. sí. Pablo Todero, muchísimas gracias por conversar con Doble Fondo. No, por favor, a ustedes y a toda la audiencia un saludo muy grande. Muchas gracias. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén. Sobre el endeudamiento, muchos dicen, bueno, hay un índice que nos está asustando, que no es el índice del consumo, que no es el índice de los colectivos, es el índice de suicidios, que ha subido muchísimo en la población, pasó a ser la primera causa entre los jóvenes y además hay un índice, ha crecido muchísimo en las fuerzas de seguridad. ¿No me creen? ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo Alejandra Monte Oliva, la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. Escuchen. Alejandra, hablemos de salario de las fuerzas. Hay mucha preocupación. Hablemos de la salud en las fuerzas y hablemos de los suicidios en las fuerzas, que han aumentado mucho. Son temas que le preocupa y la ocupa. Por supuesto que me preocupa y me ocupa. Voy a arrancar por el final porque hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. No escapan a esa realidad. Sí, ella se escuda de su población, la que dirige como ministra de Seguridad, las fuerzas federales. Sí. Bueno, están dentro de una sociedad que toda está angustiada. Pero, ¿sabes qué? Pero ¿y por qué está angustiada toda la sociedad? Porque no, ¿Por qué hay problemas de salud porque mental? Estamos viviendo horrible y esto que se decía de que no hay una explosión como por ahora, claro, ¿no? Como en el pasado, estallidos colectivos, sino implosión hacia adentro de las personas y de las familias. Estaban en los últimos días también contando, no quiero dar demasiados detalles, pero hay por la arquitectura, por ejemplo, de las carreteras y de las rutas argentinas, el puente Zárate-Brazo Largo es un lugar, parece, bastante utilizado para quitarse la vida. En realidad está la gendarmería ahí de manera permanente y terminan impidiendo un montón de situaciones de gente que está pensando y finalmente revé su decisión. Sí, ¿no? Muy hemos angustiada. visto casos en las últimas semanas de que se arrojan a las vías del tren. De paso, recordamos la línea de atención al suicida, es el teléfono 134. La semana pasada también un operador que atiende justamente en la zona de Zárate, claro, contaba lo que se han incrementado los llamados. Eso es bueno en este contexto porque el que llama está pidiendo un auxilio antes de tomar una decisión tan grave, tan determinante. Entonces el que pide ayuda tiene una instancia. El tema es el que no pide ayuda, Hay ¿no? un elemento muy feo, muy duro,
que lo hemos visto a veces en películas, pero cuando está en la vida real de todos los días es terrible, que es el endeudamiento con los prestamistas de barrio que están vinculados al narcotráfico, que hacen una diferencia económica, que tienen un capital que lo ponen a jugar también como préstamos, que después en general conocen a la persona que recibió ese dinero y si no lo pueden devolver, los amenazan con la vida de sus seres queridos. Sí, claro. Que es, digamos, algo histórico de lo que en alguna época se decía, bueno, hasta la mafia tiene códigos, no se mete con tu familia. Bueno, en este caso no ocurre. A mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, que me genera conmoción es que el presidente de la Nación en una entrevista te diga, nadie les pone una pistola en la cabeza para que se endeuden, y resulta que después sus propios funcionarios están admitiendo, no solo porque acá hemos entrevistado funcionarios de la provincia de Buenos Aires que nos dijeron que subieron los índices, ¿no? Y los problemas de salud mental. Ellos mismos lo dicen, pero sucede, o sea, lo dejan ahí como no hay nada que lo provoque, lo que tengan responsabilidad. No es casual que en los países que fueron gobernados por proyectos así de ultraderecha o de ultraliberales como lo que representa Javier Milei, avanza la frontera narco y los espacios, no solo donde controla un espacio público, sino también con una función que a veces no debería tener, ¿no? La de prestar plata, claramente. Claro. Dice, si estás en una situación así, desesperado, llama al 135 o pedí ayuda con el tema. Por ejemplo, si tenés una situación con el juego, también pedí ayuda. Solo es muy difícil, o sola es muy difícil muchas veces, pero que de todo esto que te estamos diciendo, no pienses que la salida es por ahí. La salida es buscando ayuda, siempre, siempre, porque cuando estás dando la vuelta y no la encontrás, alguien te puede tomar de la mano y te puede acompañar. 16:55, esto es Doble Fondo. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró.
el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchá Doble Fondo por FM La Patriada. Se nos pasó un minuto la hora del té. Ah, y bueno, sí, las Malvinas son argentinas, digo, claro. Hay una promo de la Embajada del Reino Unido que si los empezás a seguir te regalan, sortean entre todos los que le hagan un comentario un té inglés para que te sientas de la realeza. Caramba. ¿Vieron? Y no te sientas participé. cómplices de los usurpadores. Claro. Piratas, Y diría que puedas el diario opinar. Crónica. Claro. Bueno, el doble fondo, le ponemos un poco de humor. Vamos a ponerle ¿no? A humor. ver si nos peleamos con la embajada. No nos vamos a pelear con ninguna Hay una embajada. sola embajada. La que Ah, se sí. dice así, la La embajada, embajada es una sola que queda en Es la Avenida Pista Colombia. Sí. Claro. Y la sucursal en un... No la lo digas. sucursal No lo diga, no es lo una diga, redacción no donde lo alguien, digas. alguien que No, no, está no en lo esta digas. mesa quizás tuvo algún Sí, paso tuve por que allí. ver. Bueno, el doble fondo del señor Martín Piqué. Sí, vamos a empezar hablando de humor con una expresión que se ha popularizado entre los jóvenes, que es, y las jóvenes, que es farmear aura. Ay, está re de moda. Está re moda, como decir 6-7, no sé si escucharon por Sí. allí. No, Six, yo seven. no, ay, vos sí, yo no sabía qué era. Lo que pasa es que si alguien, Hace ya mira, un tiempito, un mes y medio. voy a dos. revelar que tengo cierta edad, porque si alguien está en la pomada, ese es Randy Espera, Estañaro. A ver, espera que hago la prueba. Sí, ¿Quién sí. sabe del otro lado del vidrio qué es 6-7? Y, Ahí sabe, Nadia no puede Nadia, no saber Nadia. Y las todos los tendencias. demás Yo no están sabría como yo. explicar muy bien qué es 6-7 porque es medio raro, medio confuso. Es como es una nada. cosa intrascendente, algo que, Es sí, nada. sí, es Ah. nada. No, ¿Qué es no, eso? No, 6-7. Y 6-7. claro, ¿cómo Bueno. estuvo? 6-7. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero- Así decimos nosotros. Farmear aura sí sabemos. Sí, bueno, farmear aura, sí, me lo seleccioné acá para tratar no olvidar. de ir a las fuentes. Sí, ¿Qué acá, significaba? sí, acá hay una fuente Ya cuando hay que explicar. inobjetable. No le voy a decir cuál es, porque si no, Pero está es la full, Real la Academia Sí. de Bangladesh en español, ¿no? Algo parecido. Pero dice, farmear aura es una expresión que se ha incorporado al lenguaje utilizado por los jóvenes en las redes sociales para
2 puntos. Describir acciones, gestos o comportamientos que de manera simbólica aumentan la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia de una persona en la vía pública. Carisma, estilo, seguridad o presencia. Y yo elegí, vamos a hablar de los precandidatos de uno de los espacios opositores, el partido más grande de la oposición, que es el peronismo, la expresión farmear aura, porque me parece que si tuviéramos que resumir en qué están una serie de personas que voy a nombrar ahora, y me voy a detener especialmente en una, porque hoy tuvo una actividad muy importante en el marco de una visita a una provincia. Bueno, están, si tuviera que resumirlo, en una fase de endurecerse y no perder la ternura, como habría dicho otra persona, sino endurecerse y farmear aura. Parece irónico, pero bueno, sí. Parafraseando la famosa frase del Che Guevara, hay que endurecerse, pero no perder la ternura. En este caso hay que endurecerse y farmear aura. ¿Por qué endurecerse? Porque ven al gobierno declinante, ven al gobierno en crisis, quizás no definitiva, quizás sí hay una situación, vos hablabas en tu apertura, de que no le dan los votos o que hay como una incertidumbre ahora a la hora de buscar el acompañamiento legislativo. Bueno, sí, y que muchos ven que la economía... Exactamente, tiraron para adelante el tema de la suspensión de las PASO, aunque lo tienen allí como objetivo político más importante del año. Así que en este contexto de relativo debilitamiento del gobierno, el peronismo entiende que hay además una demanda social de salir fuerte o más fuerte de lo que hasta ahora venía haciendo respecto del oficialismo, del mileísmo. Y todos los precandidatos o potenciales precandidatos del peronismo están endureciendo su discurso y buscando la manera de parecer tocados por la varita mágica y que la sociedad los elija como potenciales antagonistas de Javier Milei en la elección. Bueno, esta es la introducción, entonces, endurecerse y farmear aura. Quiero hacer una introducción. Primero me voy a detener sobre todo en 2 figuras. Yo estoy percibiendo que los acontecimientos parecen ir, si el peronismo logra sostener las PASO, hacia una competencia entre Sergio Tomás Massa y Axel Kicillof. ¿Por qué digo esto? Bueno, de manera mucho más explícita, Axel Kicillof, que es gobernador en funciones y que está viajando, ahora vamos a hablar justamente de su visita en el día de hoy a la provincia de Chaco, se mueve como un precandidato, alguien que quiere ser precandidato. Sergio Tomás Massa estuvo bastante guardado hasta que de una manera gradual empezó su gente cercana a hacer circular que ¿por qué no darle otra chance a Sergio Massa? Sergio Massa tuvo un rol, dijeron, importante en la articulación en el Congreso de la caída de 2 capítulos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Y ahora vamos a escuchar ahora que está de moda la serie Moria, al novio de Moria, a Pato Galmarini, charlando un fragmento muy cortito con la periodista Flor Halfon en Gelatina. A ver qué decía. Pato, vos decís, quiero que Massa sea el próximo presidente. Tengo 2 preguntas sobre eso. Primero, ¿Massa quiere? Te miento si yo te digo que sí. Si te digo que no, también te miento. No, vos tenés una idea, Pato. Yo tengo una idea que creo, aspiro, pienso, y ojalá que no me equivoque, yo quiero que Sergio Massa sea el presidente de la Nación. ¿Y crees que él quiere? Y yo... Bueno, una manera indirecta, sí. Yo creo que esto está totalmente acordado, la familia Massa y el Frente Renovador van apareciendo, claro, porque primero, recordemos que hace más o menos 10 días, Juliana Di Tulio, senadora nacional del peronismo, pero por el kirchnerismo, mandó un mensaje cifrado con las iniciales en mayúscula de STM, Sergio Tomás Massa, en el marco de un posteo, para de alguna manera atribuirle a Massa que fue clave en haber logrado los votos para hacer caer el capítulo de manejo del fuego en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora se suma lo de Pato Galmarini. Guillermo Mitchell, hemos hablado de Guillermo Mitchell, que también es del Frente Renovador, trabajó con el equipo de Massa en la aduana, en el gobierno de Fernández, dijo que Massa puede ser como Lula, que Lula intentó 4 veces llegar a ser el presidente electo de Brasil. Las 3 primeras, yo repasé, en el 89 perdió con Fernando Collor de Melo, en el 94 con Fernando Henrique Cardoso y en el 98 con también Fernando Henrique Cardoso. Recién a la 4ª vez, creo que fue en el 2002, que fue electo.
Así que bueno, Massa tiene ya 2 derrotas como candidato a presidente, una que salió tercero y la del 2023 que perdió el balotaje con Javier Milei. Así que están de alguna manera desde el sector del masismo instalando que Massa está al acecho, pero interesado en ser candidato. Veremos, también lo que me dijeron, yo creo también, me lo has contado, Analía, que conversás vos con ese sector político, que plantean una cuestión de tiempos, de saber manejar los tiempos, que las candidaturas se definen en los 100 metros finales, ¿no? Y están administrando los tiempos. Ahora pasemos al otro precandidato ya mucho más lanzado, me parece a mí, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvo en Chaco, está en Chaco ahora, a las 18 horas va a estar presentando su libro sobre Keynes en la Universidad Nacional del Nordeste, Axel Kicillof, y estuvo por la mañana en un acto de la CGT Regional Chaco, que de alguna manera renovaban las autoridades porque se normalizó, como se suele decir, en el ámbito gremial. Bueno, Axel Kicillof ya estuvo iniciando este proceso de construcción federal de su figura. Todo gobernador de Buenos Aires tiene una dificultad, le dicen la maldición de Dardo Rocha, porque Dardo Rocha fue, digamos, el sillón, de hecho, de la gobernación se le dice el sillón de Dardo Rocha, y en La Plata está asociado a la maldición que tienen los gobernadores de la provincia más grande del país para llegar a ser por el voto presidente de la nación. Bueno, él estuvo para tratar de federalizar su figura el año pasado en Formosa, y este año ya viajó a Tierra del Fuego, a Córdoba, a Corrientes y ahora a Chaco. Vamos a escuchar un fragmento de su discurso hoy a la mañana en la normalización de la CGT de esa provincia. Y le digo, compañeros y compañeras, a toda la dirigencia en cada una de las provincias, tenemos que respetar lo que decidan las provincias, tenemos que dar una muestra de federalismo. Por eso, compañeros y compañeras... Bueno, dos datos importantes de este video, si podés retrocederlo un poquito, esto se lo estoy complicando el compañero. Ahí está, por lo menos, congélalo ahí. Está Jorge Capitanich al lado, del otro lado está Héctor Daer. Héctor Daer fue un poco el organizador de este primer tramo de la visita, porque la normalización de la CGT chaqueña fue conducida por el secretario general de Sanidad y ex cosecretario general de la CGT, Daer, que está laburando claramente para la candidatura de Axel Kicillof. Y Capitanich, Analía, un dato interesante, había sido invitado a la cumbre de La Rioja que hizo Ricardo Quintela, y tampoco fue. En su momento dijo, no llego con el avión. Bueno, Axel Kicillof tampoco fue a esa cumbre que organizaba Quintela, más cercano Quintela ahora a Máximo Kirchner. Pero bueno, sí se encontraron acá. Esto fue esta visita conversada con Capitanich. Capitanich podría haber hecho como hizo en su momento el gobernador de Córdoba, Yarlora, cuando fue Kicillof, que es, bueno, sí, vení, no hay problema, pero yo no voy a tus actos. Es una manera de mantener cierta equidistancia. No lo hizo Capitanich, sino que está sentado al lado. Algunos lo interpretan... Pero fue funcionario incluso de la provincia, claro, de Kicillof. Exacto, son amigos. Cuando no estaba en el Congreso. Se definen como amigos. Pero yo lo que estoy queriendo decir es que Capitanich, si hay una competencia entre potenciales precandidatos, parece estar tomando partido por una candidatura de Axel Kicillof. Bueno, hoy lo acompañaron a Kicillof a Chaco Carly Bianco, el ministro de Gobierno, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Larroque, Andrés Larroque, el ministro de Trabajo, Walter Correa, el intendente de Ensenada, Mario Seco, obviamente... Daer, que ya lo nombré, Capitanich, allí sentados a ambos lados, Juan Manuel Pedrini, un exdiputado nacional muy allegado a Coqui. Fueron también a Colonia Benítez, que es un municipio cercano a Resistencia, para encontrarse con el intendente. Y una de las cosas que... Perdón, una visita evidentemente como si fuera de un candidato. De un municipio, está con la CGT, claramente. Está con sectores empresarios, presenta un libro. Vamos a recordar que la anterior visita a una provincia que fue a Corrientes estuvo con el gobernador, que no es del peronismo, Valdés, y se sacaba una foto en la gobernación, lo cual tuvo bastante impacto. Bueno, habló en su discurso ante la... digamos, porque la exposición sobre el libro todavía no empezó. Kicillof habló de las familias endeudadas, de las tasas descontroladas para pagar los servicios, y dijo que el gobierno de Milei está llevando al extremo de poner en riesgo la supervivencia diaria de los argentinos. Pero quiero cerrar con esto, por eso decía endurecerse.
tenía hasta ahora una relación Kicillof, Axel, vamos a decirla de esta manera, prudente, firme pero prudente con el grupo Clarín. Hoy sacó un tuit muy duro por una nota de Daniel Santoro que le atribuía... Sí, si querés, espera, ¿eso lo podemos dejar para después? Dale. Era justo el remate de la columna, pero no importa. No, dejémoslo. Sí, yo no pasa nada. para después contar bien de... Sí, lo contamos... Para contar bien todo lo que hay atrás, ¿no? Es todo lo que hay atrás, lo que sí podemos decir es bastante fuerte. Claro. Que incluye en su posteo la frase se te nota mucho Clarín. Claro, sí. Ahora después vamos con eso, así le hacemos el foco y lo contamos bien. Dale. 17 y 14 en la República Argentina. Nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. El doble fondo de Martín Piqué. FM La Patriada, una intuición en tu radio. Estamos donde está. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Y ahora viene el doble fondo del señor Randy Estañaro, nuestro columnista de economía. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del mismo tema que hablamos recién con el diputado Todero, el problema de la mora de las familias, que es un tema recurrente, lo han tratado ustedes en este programa muchas veces, pero sigue estando presente, en particular por que mañana hay una movilización al Ministerio de Economía justamente en reclamo de medidas que se van a plantear al Ministerio de Economía para que actúe en relación a este tema. Por más que el Ministerio de Economía ya sabemos que considera que este es un problema entre privados y no piensa actuar en relación a este asunto, a la movilización a la cual se han sumado movimientos sociales, asociaciones de deudores y la CGT, va a llevar una serie de reclamos a este lugar. ¿Qué es lo que hay en este momento en materia de mora? Repasemos un poquito los números de lo que está sucediendo y que motiva toda esta preocupación. El 12,7% de los créditos bancarios de los bancos, créditos personales y créditos entregados a través de tarjeta de crédito a personas físicas, no empresas, a personas, el 12,7% está en mora. O sea, un crédito de cada 10, un poquito más de uno de cada 10 está en mora. Y en el caso de las billeteras virtuales, la fintech, es el 30%. 3 de cada 10 créditos no se están pagando o se pagan muy retrasados respecto a las cuotas que deberían pagarse. ¿Cuáles son las condiciones, las causas, lo que generó esta situación? Identificamos 3, que rápidamente las vamos a decir. Una caída brutal del poder adquisitivo de los ingresos. Calculemos que el salario registrado privado, está por debajo del nivel que tenía en el noviembre de 2023. Es decir, el mejor salario que se cobra en la Argentina, el promedio de toda esa suma de salarios, está por debajo de noviembre de 2023. Es 1% por debajo. No es mucho, pero es notable que ni siquiera en el promedio los trabajadores asalariados privados, que son los que tienen el mejor salario en la Argentina, hayan podido ganarle a la inflación, es decir, recuperar un poco el poder adquisitivo perdido a lo largo del macrismo y durante la pandemia. Por otro lado, el salario de los trabajadores públicos, que son registrados, porque están en blanco, trabajan en el Estado, cayó un 17% entre noviembre del 23 y esta parte. Casi los más afectados, ¿no? Son los más afectados, de hecho. Sí. Otra masa de ingresos que está por debajo de la inflación. La medida es contra la inflación. La inflación de noviembre del 23 es esta parte. O sea que no le ganamos a la inflación. En absoluto. Como dice el gobierno. Y otro grupo grande de ingresos lo conforman las jubilaciones, que son 6,5 millones de jubilados y pensionados que reciben un ingreso mensual. En promedio, las jubilaciones están un 10% por debajo de la inflación. Es decir, los 3 grandes grupos de ingresos, que entre los 3 conforman 65-70% de los ingresos totales que recibe la población en la Argentina, por distintas vías, por salario, por jubilaciones, está por debajo de la inflación. Esa ya es una primera razón por la cual la gente se endeuda para poder llegar a fin de mes. Cuando uno dice llegar a fin de mes, se refiere a sostener el nivel de vida que tenía previamente. Y eso es llegar a fin de mes. Entonces uno se endeuda no para comprar una heladera, no para viajar, para hacer turismo, o para comprar un auto, cambiar el auto, lo que fuera, sino se endeuda para sostener un ritmo de gasto corriente que tenía antes. El colegio, la paga en caso que fuera, el transporte, el gas, la luz, los gastos corrientes. Es para sostener eso, ese nivel, no para modificarlo hacia arriba. Es para evitar que caiga. Entonces, por eso es que el problema... Perdón, eso, aunque muchos también reconocen en las encuestas que han dejado de hacer cosas, salidas, claro. O sea... Es decir, restringidos en el gasto y endeudados, no llegamos a fin de mes. Claro. Esto habla de la tremenda masacre social que ha sido la reducción de los ingresos con este gobierno. El segundo factor que ha hecho que la mora crezca a estos niveles, que decíamos 3 créditos de cada 10 de una fintech y 1 y monedas de cada 10 de un banco, es la suba de las tasas. El año pasado hubo un fenómeno que es muy técnico y por ahí cuando se lo explican es medio engorroso,
Pero dicho en pocas palabras es el gobierno liberó 10 billones de pesos, 10 millones de pesos en un momento determinado, a partir de una eliminación de una letra que se llamaba LEFI. Dejémoslo ahí. Pero de repente 10 billones de pesos entraron al mercado. ¿Qué pasó? La tasa de pesos se derrumbó. Pero como se derrumbó la tasa en pesos, y era la previa de las elecciones, los dueños del dinero, especuladores, inversores, empezaron a ver que era una opción comprar dólares porque estaban baratos respecto de cualquier opción de futura suba eventual del dólar por las elecciones. Y empezó a darse una corrida hacia el dólar. Ustedes recordarán que allá por el 1 de junio, un banco, el JP Morgan, le dijo a sus asociados, a sus inversores, muchachos, llegó la hora de retirarse de la Argentina. Estaba la masa de pesos dando vueltas por ahí y empezó a haber una compra cada vez más masiva de dólares o de instrumentos dolarizados. ¿Qué hizo el gobierno? Subió la tasa de interés. Esa suba de la tasa de interés es la que provocó la mora posterior. Las tasas llegaron a ser del 80 y hasta el 100% anual en papeles del Tesoro argentino, no en lo que cobra una fintech. O sea, el que saca un crédito saca con tasas usurarias. Totalmente, pero la base de la tasa de interés es lo que se llama la tasa de referencia del gobierno, de política económica se llamaba, que es la tasa con la que el gobierno le paga a los que le dan dinero, a los bancos, a los inversores que le dan dinero. Esa es la tasa mínima, ese es el piso a partir del cual las tasas suben. Ahora, si esa tasa es del 80%, imagínate de ahí para arriba cómo es. Claro. Bueno, y sí, nadie te va a prestar... Por debajo de eso, porque le doy al gobierno que me da 80. No te voy a dar a vos y me vas a dar 40. Le doy al gobierno y me da 80. Tengo garantizado el 80. Esas tasas de interés fueron las tasas de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año pasado. Fueron unas tasas descomunales. Ahí se genera el grueso del problema de la mora. Porque de repente una persona que había tomado un crédito con una tasa del 35% anual, le saltó al mes siguiente al 80% anual. Porque es tasa variable. Es tasa variable. En muchos de los casos es tasa variable. Claro. Y en otros casos es tasa UVA, que está vinculada a la inflación. Claro. Y la inflación también pegó un estirón. Ustedes recuerdan, en abril, mayo, junio, marzo, abril y mayo tuvimos una inflación que pasó el 3%. Claro. Eso también golpeó. Vos tenías una previsión y dijiste, bueno, el mes que viene... Pero no, de 35 a 80 tenés más del doble. Tenés mucho más del doble. Y lo último de las razones por las cuales esto ha sucedido es la facilidad para sacar créditos. Claro. A un clic. Vos comentabas... Te vuelve loco. Al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Literal. Literal, de un dedo. Haces, dame Pero la vos plata. entras a la página de tu banco y te salta el cartel. Tenemos para ofrecerte un crédito. Y si averiguás un poquito, haces una prueba, te fijas cuál es la tasa de interés que te van a cobrar y el banco no te cobra menos del 70-80%. Banco. Ni miré. Imagínate una billetera virtual. Claro. Es cierto, cuando le preguntaron a Caputo, ¿qué opina de las tasas del 400 y 700%? Y Caputo dijo, caramba, no sabía, qué tremendo. Como si fuera una especie de extranjero como que llegó... Como Monteoliva hablando de los suicidios. Como Monteoliva hablando de los suicidios, tal cual. Bueno, en ese cuadro, mañana se hace esta movilización. En el Congreso decíamos, cuando hablábamos con el diputado Todero, hay más de 30 proyectos de ley que están tratando de ver de qué manera, bueno, lo dijo Todero, se trata de juntar 129 diputados para que impongan a la presidencia de la Cámara la obligación de que se trate en comisión. Habrá que ver si es que eso sucede. La mayoría de los proyectos trabajan sobre dos cosas, que son reducción de tasa de interés y alargamiento de los plazos. Hay un proyecto que habla también de la condonación de intereses. ¿Qué pasa? Si a mí me cobran el 700% anual, quiere decir que yo estoy pagando alrededor del 80% mensual. ¿Qué ocurre? Si yo pago el 80% mensual, en 2 meses pagué el crédito. Pagué el crédito y hasta pagué el crédito con la inflación incluida. Es decir, todo aquello que pague por encima de eso es ganancia pura, absoluta y total del usurero que me prestó la plata. Por lo tanto, la condonación de deuda no es tan loca en el sentido de cortamos acá, dejamos de pagarle interés. Bajás un poco la ganancia del otro, no es que pero no pagas. Es una ganancia completamente ficticia. Claro. Es decir, es una ganancia armada sobre la base de la situación tremenda en la que están no es que yo te voy a pagar, o sea... si vos me seguís pagando al 700% de tasa de interés anual, con 2 cuotas me pagaste el crédito y el interés adecuado a la economía actual. Claro. Con 3 cuotas, de hecho, estoy recontra ganando. Si encima me vas a pagar 8 cuotas más, es un afán a mano armada. Claro, lo que pasa que cuando hay proyectos para tratar de ayudar,
lo que haces es para que vos canceles y que te tomes un crédito con una tasa más baja. Eso es lo que está pasando ahora con los planes que están dando vueltas. Por ejemplo, el plan de el Banco Nación, provincia. el plan del banco de la ciudad, que la ciudad sacó un plan del gobierno de la ciudad con una ley. Hay 11 bancos que han adherido, desde el Banco Ciudad y otros bancos más, muchos bancos comerciales, Macro, Santander, Galicia, el BBVA. ¿Qué hacen estos? Te dan un crédito para que vos pagues la deuda que te está ahogando. Sí. Y ese crédito tiene condiciones más favorables para vos en relación a la deuda que te estaba asfixiando. ¿Cuáles son esas condiciones? En general se trata de tasas de no más del 35% anual, contra tasas que estamos diciendo 80, 100, 200. Sí. Y mínimo a 24 meses de plazo. Los créditos de la fintech son de 12 meses y en general no llegan a 24. Son créditos muy cortos que te matan en el espacio, en ese tiempo. El Vapro, el Banco de la Provincia, tiene también su propio plan que estira los créditos hasta 72 meses y es más abarcativo en relación a qué tipo de deudor puede sumarse. Y el Banco Nación también tiene otro crédito que es más amplio todavía, son 120 meses, y con una tasa más baja, pero que está vinculada a la inflación. El Banco Nación juega con la inflación en el crédito que te da para salvarte del crédito anterior. Todo esto está funcionando ahora, es reciente, no es masiva la adhesión que hay de deudores a estos créditos, pero han salido estos planes de contingencia, por decirlo de una manera, ¿no? Para bajar un poco la situación. De todas maneras, ninguno de ellos toca lo que son las deudas con las fintech, con las billeteras virtuales. Estos créditos son solamente para deudores bancarios en créditos personales, créditos de tarjeta de crédito. Cuando no pagas el resumen de la tarjeta. Nada más que eso. Entonces, si vos tenés una deuda con una fintech, con una billetera virtual, es no está dentro de este universo. Toderos nos decía que hay proyectos que están tratando de incluirlos. Porque las billeteras virtuales, al estar fuera del control del Banco Central, tienen sus propias reglas. No están obligadas a rendirle cuentas al Banco Central. Por lo tanto, ahí el problema es de una relación de fuerzas infinitamente favorable a la billetera virtual y totalmente contraria al deudor. Ese es el cuadro más complejo, porque es donde están los deudores más asfixiados y más golpeados, muchos que no eran más vulnerables. Claro, más vulnerables porque no eran sujetos de crédito para el sistema financiero. Absolutamente. Claro, es que no es sujeto de crédito para el sistema financiero, va a las billeteras o al usurero. Tráeme tu recibo de sueldo. Claro. A eso le llamaban la democratización del crédito, que era que las fintech te podían dar plata. Bueno, en estas condiciones. Bueno, cualquier duda, nosotros estamos acá, 11 22 34 96 72, porque es un tema álgido, pero es un tema que hoy lamentablemente cotidiano y del que se debe hablar en muchas casas, en muchas familias. Esto es Doble Fondo, 17 y 31 en la República Argentina. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Voy a ser tu mayordomo, vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo, te llevaré. Abrázame, este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir.
ser. Quiero puedas ver. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Y 34, las pymes van a marchar a la Casa Rosada. Le van a dar un premio al presidente Javier Milei, el Nobel a la Destrucción. Bueno, mañana los morosos van a marchar, no los morosos, la CGT, las CTA y demás también están organizando una movilización con los endeudados. Pero también la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino también van a movilizar. Está Leo Wilansky, que es presidente justamente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, por la situación de las pymes y este Nobel que le quieren dar al presidente. Yo le pongo un poco de humor, porque si no... Buenas tardes, Wilansky. ¿Cómo le va a Analía Argento y el equipo de Doble Fondo? ¿Cómo estás, Analía? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, por el llamado. Bueno, es un chascarrillo esto lo del Nobel, pero recibe tantos premios el presidente que en sus viajes, ahora dicen que se va de nuevo a Estados Unidos a recibir un premio de La Derecha Diario. Pero bueno, difícil. ¿Te imaginás que le entreguen que se postule al premio Nobel de Economía y los 3 datos que tires sean: cerraron 30.000 empresas, en su gestión es el presidente con más empresas cerradas en este milenio, perdió más puestos de trabajo que cualquier otro presidente? Eso no creo que le den el premio en Suecia con esos indicadores, por más que presente un papel hecho con inteligencia artificial muy bonito. Claro, y récord de consumo, solo que el presidente dice que es récord positivo y todos dicen que es récord negativo, ¿no? Me hace que sí, acá nuestro periodista de economía. Vimos esta semana empresarios que despedían personal o que cerraban su empresa y lloraban, ¿no? Y sí, porque vos pensás que uno pone sus inversiones económicas y después pone, en algunos casos, décadas de esfuerzo para generar una actividad económica que es realmente de mucho responsabilidad y mucho compromiso, ¿no? Hacer que una empresa tenga empleados, se le paguen los salarios, pagues los impuestos, pagues a los proveedores, organices todo, vayas al mercado, compitas, vendas, y al final de la cuenta, después de pagar bancos, impuestos y todo, ganes algo de plata. Estamos hablando de la vida del empresario pyme, que es esa carrera todos los días, todos los meses, que da vuelta esperando que con ese oficio, con ese que es nuestra forma de vida, ¿no? Con ese estilo de vida, bueno, tratar de vivir bien. Y de repente te encontrás con un modelo económico, que no es la primera vez, ¿no? Pero estamos en el 2026, que a los trabajadores les saca la plata del bolsillo, no pueden recuperar el valor de su salario, que los servicios se tornan un bien difícil de pagar, que los que alquilan están complicados, que las billeteras virtuales te dicen que pagás un 70% de interés y después terminás pagando por un préstamo 130% de interés. Bueno, se te cae la venta, te aumentan los costos y esa ecuación finalmente no te da, porque vos no podés tampoco todas las variables tenerlas controladas, si no, no seríamos empresarios, seríamos magos. Entonces se empiezan a caer a pedazos los emprendimientos y los negocios, que esa ecuación finalmente no da positiva. Y para el presidente eso es una cuestión normal, pero lamentablemente hay que decirle que es el devenir del fracaso de su plan económico, ¿no? Wilansky Stañaro lo saluda, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en materia de endeudamiento, lo que sepa usted sobre la situación de endeudamiento de las pymes? Mirá, la UIA y el Observatorio PYME sacaron ayer la información que
el 24% de las industrias no está pagando, tiene retraso de más de 90 días en bancos y impuestos. Nosotros desde ENAC, en la encuesta también habla de un 8% de empresas en situación de vulnerabilidad, es decir, que pueden cerrar. Son 40.000 a 50.000 empresas en el total de la Argentina que están en riesgo, y eso habla de después, cuando vos estás en esa situación, que tirás tu cadena de pagos. Los cheques rechazados aumentaron 6% en junio. Entonces, es inevitable, digamos, en todas las dimensiones de la empresa se vuelven situaciones de anormalidad. Echás un trabajador pero no le pagás la indemnización, ¿me entendés? Quebrás pero no pagás a tus proveedores. Se empieza a desordenar lo que debería ser natural, ¿viste? Sí, sí. Y eso es un pasivo que no se mide, que en algún momento del futuro cercano va a aparecer como una realidad que te da en la cara, pero hoy no hay nada que lo esté midiendo ese pasivo, porque la gente en algún momento se cansa de que nadie le pague lo que le corresponde, que le vengan a cortar la luz cuando siempre fueron buenos usuarios, se cansa de que el banco, con esto del pago mínimo, este invento del pago mínimo de la tarjeta, nunca termine de pagar la deuda, y en un momento revienta y va a reventar. Por algún lado la sociedad va a expresar de manera brutal, y yo creo que un poco violenta, esta forma de vivir que no nos la merecemos los argentinos, porque la sociedad es una sociedad de trabajo. La Argentina en general es una sociedad de laburo, de poner el hombro, y debería vivir bien. ¿Ustedes como ENAC tienen algún planteo en relación a esta situación de las pymes, respecto de las deudas, respecto de la parte impositiva, la ruptura de la cadena de pagos, el tema de los cheques que comentaba? ¿Hay algún planteo de parte de ENAC en relación a cómo sostener o cómo ayudar a las pymes para salir de esta situación? Mira, la situación es tan dramática que mañana estamos convocando junto a otras entidades empresariales a la Plaza de Mayo a las 9 de la mañana. 150 empresarios vamos a visibilizar el cierre de 30.000 empresas pymes, que son 76 empresas por día en mayo, y también exteriorizar que hay una ley de emergencia pyme que está en el Senado del proyecto y en Diputado de la Nación que está durmiendo la siesta. Los legisladores no sé qué están haciendo, y tiene que ver con dar el primer paso, que es reconocer que el modelo está fracasando, y también que el Congreso es responsable, ¿no? Que votó la ley base que reconfiguró el mercado. Acá los legisladores no se pueden hacer los sotas y echarle toda la culpa a Milei, ¿eh? Ojo con eso, porque es la política la que está destruyendo el aparato productivo nacional y a los trabajadores, en su conjunto, digo. Bilansky, y de 9 a 10 nos vamos a reunir frente a Casa Rosada, que estamos a 50 metros del Ministerio de Economía, ¿no? Claro. Porque a Caputo hay que explicarle la diferencia entre una tuerca y un tornillo a este muchacho, porque no sabe de qué está hablando cuando habla de la producción nacional. Bilansky, buenas tardes. Martín Piquero saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Martín? Esta semana, hablando de Caputo, se publicó un DNU, el 736, que flexibiliza los préstamos en dólares para empresas, y el gobierno intenta construir una narrativa de que esto puede contribuir a la reactivación y ayudar a pymes en crisis. ¿Qué opina? Esa plata termina pasando por los intermediarios financieros de siempre y termina en las grandes empresas. Me hace acordar mucho el autopréstamo de Cavallo, ¿viste? Que termina la Argentina en otro crack económico, sin la plata, con la plata de los ahorristas desaparecida. Esto termina, si seguimos por este camino, termina mal o peor, porque el loop que quiere hacer, esta contabilidad creativa que quiere hacer Caputo permanentemente, tratando de apalancarse, colocando bono para que traigan dólares, para darle peso, para rulearlo, en algún momento alguien le va a sacar el banquito a la cadena financiera y se va a venir todo el esquema abajo. Y es un poco lo que le pasó, no sé si vos te acordás, que es lo que le pasó a Mauricio Macri, que en un momento le dijeron de JP Morgan no te vamos a prestar más plata, y él renunció, se fue a Río de Janeiro a tomar sol, y Mauricio Macri chocó
de frente contra una pared. Casi no llega al fin de su gobierno. Bueno, Caputo está un poquito haciendo un déjà vu de esa experiencia, ¿no? Claro. Leo Wilansky. Y déjame que te dé un ejemplo cortito. Sí. Vas al Banco Ciudad con una sociedad de responsabilidad limitada, con 3 años de vida, con facturación, que paga sus impuestos y no te quieren calificar para darte una tarjeta de crédito corporativa. Imagínate que te van a prestar $, una pyme. Claro. Sí, el gobierno hoy sigue celebrando, por ejemplo, ya están diciendo por anticipado que la inflación del próximo mes va a ser menos al 2%, digo, se agarran de alguna cosa y no de todos estos números, ¿no? Que aparte creo que ustedes están advirtiendo que cada vez sube más el porcentaje de empresas que van cerrando, ¿no? Es lo que dice, hay una diferencia entre una encuesta, en ACA es una encuesta que se llama Radar Pyme, que evalúa más de 500 empresas, que es bastante representativo de la Argentina, pero el dato de cierre de empresas no es una encuesta, es un registro oficial del Estado en el sistema previsional argentino, o sea, es un análisis post-mortem. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo tiene Caputo a mano ese dato, le llega, pero lo esconde esa información, porque es un mamarracho. No hay capitalismo próspero con empresas fundiéndose. Eso es una mentira. Claro. Lo que pasa es que estamos reconfigurando a partir de la ley bases, el mercado se lo estamos dando a empresas grandes y empresas extranjeras, y nosotros nos estamos quedando sin mercado, por eso nos fundimos. Claro. Vos decías, mañana van al frente de Casa Rosada y del Ministerio de Economía, pero que gran responsabilidad la tienen el resto de la dirigencia política, incluso la oposición y los legisladores, y yo agrego los gobernadores, porque, por ejemplo, mencionas la ley base que se aprobó en el Congreso y que muchas veces se ha aprobado con votos que uno suponía eran opositores. ¿Van a ir al Congreso a reclamar también? ENAC está haciendo un laburo muy importante en el Congreso. Prácticamente todos los meses hay foros y reuniones de comisiones donde participamos y le pedimos a los senadores y diputados que impulsen la ley de emergencia PYME, pero evidentemente las palancas con sus gobernadores o con sus jefes políticos no funcionan. Y por otro lado, vos escuchás la palabra oposición, ¿no? Ponele que haya entre 5 y 7 gobernadores opositores a Milei. ¿Vos viste alguna provincia que haya declarado la ley de emergencia PYME? Porque todas las provincias de gobernadores opositores a Milei han perdido empresas a lo loco, empezando por la provincia de Buenos Aires. Claro, y aparte después yo hoy hacía referencia a declaraciones de algunos gobernadores, como que la calle estoy buscando acá, está complicada la calle, decía un senador, Gustavo Sáenz decía, los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente, pero después le votan las leyes. Leo Wilansky, muchísimas gracias por esta comunicación con Doble Fondo, y mañana, por supuesto, vamos a seguir lo que ocurra con ustedes y también con los deudores que van a ir a reclamar a Plaza de Mayo. Bueno, gracias por prestar atención a lo que pasa en el mundo de las pymes. Sí, un mundo que da mucho empleo. Muchísimas gracias. Leo Wilansky, presidente de Empresarios Nacionales de la ENAC, ¿no? Con, los números que son tremendos. Encuentro en tu radio. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar. fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con ese estilo es para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle no bailes. Dice Ragamuffin is silent fashion. Dice Ragamuffin. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar que te quiero, que te quiero, que te quiero.
de asociarse con la empresa tecnológica china Huawei, ¿no? Claro. Bueno, también le están pidiendo que vaya al Congreso al ministro de Economía, Luis Caputo, que no suele ir. Gracias en la producción a Martín El Zorro de la Vega, en coordinación Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Axel Recio, en redes sociales Micaela Pitaluga y Pamela Mancilla. Sí, son parientas, son hermanas. Ya no tenemos más a nuestros amigos estudiantes, pero estamos aquí con nuestro equipo todos los días a las 4 de la tarde en Doble Fondo. Estamos con Randy Estañaro, con Martín Piqué. Javier Leikowicz está de gira artística por el sur de Francia. Mi nombre es Analía Argento y mañana nos vamos a reencontrar, por supuesto, aquí en FM La Patriada a las 4 de la tarde. Chao. Tú, sabemos dónde te escondes. Pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble Fondo. Periodismo clásico. Una hora. Que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego.